A nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, queremos agradecer que hayan atendido la invitación y que estén presentes con nosotros en esta mañana tan importante, en el cual estaremos dando seguimiento y cobertura también a la relación que existe entre la planificación voluntaria de la familia y además cómo se relaciona con el logro para combatir los niveles de desnutrición en el país. Pero antes de entrar de lleno al tema, quisiera que por favor los invitados se pongan de pie para poder entonar el himno nacional de Guatemala.
tomar sus lugares. Cada año, el Día Mundial de la Población focaliza su atención sobre la urgencia y sobre todo la importancia de las cuestiones de la población y salud reproductiva, particularmente en el marco del desarrollo humano. A raíz del interés generado, cuando se celebró prácticamente el Día de los 5.000 millones, que se celebró el 11 de julio de 1987, hace unos 25 años aproximadamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la observación del 11 de julio como el Día Anual Mundial de la Población. El Día Mundial de la Población es una fecha de observancia general del Sistema de las Naciones Unidas, por lo que hoy contamos con la distinguida presencia del señor René Mauricio Valdés, quien es coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. El año pasado celebrábamos que el mundo alcanzaba los 7.000 millones de habitantes, sin duda alguna una cifra que nos pone a pensar a muchos aquí. Tenemos ahora la oportunidad de acelerar este progreso hacia un punto muy fundamental, y es precisamente el tema que tenemos hoy para el Día Mundial de la Población, que trata el acceso universal a los servicios de salud reproductiva. A continuación tenemos las palabras de apertura a esta actividad por parte de la señora Leonor Calderón, quien es representante del país del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a todo el público presente, saludar de manera muy especial a la mesa principal, señora ministra Lucy Lainfiesta, ministra de Desarrollo Social, muchas gracias por acompañarnos. Señor Luis Enrique Monterroso, secretario general de la CESAN, nuestro coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, René Mauricio Valdés, gracias por acompañarnos en esta fecha que es una fecha del sistema completo. La doctora Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Reproductiva, también muchas gracias. Nuestro expositor del día de hoy, el doctor Miguel Garcés de INSALUD, muchas gracias por aceptar esta convocatoria. Nuestro colega de Naciones Unidas, Andrés Sánchez, encargado en este momento de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Guatemala. Queremos saludar también entre el público presente a la señora Zulma Zuillaga, secretaria de la Secretaría de Trata y Explotación Sexual, que está con nosotros también, a la señora defensora de la mujer indígena. Queremos a la señora subsecretaria presidencial de la mujer, señora Clotilde Vázquez, al señor concejal de la municipalidad. Queremos saludar a todos los amigos de la sociedad civil que nos honra con su presencia. Quiero hacer un reconocimiento muy especial al doctor Héctor Centeno, que en este Día Mundial de la Población, él ha sido realmente uno de los pioneros de la temática de población en Guatemala. Creo que es importante que nunca perdamos de vista a esas personas que abrieron estos caminos, a todos mis colegas del Sistema de Naciones Unidas y de la Cooperación Internacional, a los medios de comunicación y al público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. La salud reproductiva es un elemento indispensable en la ecuación del desarrollo sostenible, dijo enfáticamente el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el mensaje con ocasión del Día Mundial de la Población, hoy 11 de julio del 2012. Y realmente es así. Y nosotros, en el caso de Guatemala, hemos querido contextualizarlo y vincularlo a un tema muy importante que aplaudimos que sea uno de los proyectos insignias de este gobierno, que es el programa Hambre Cero. Y hemos querido utilizar la mañana de hoy para escuchar diversas opiniones y poder darnos elementos para debatir y para pensar sobre esa vinculación que nosotros sentimos realmente tan clara y tan precisa entre el logro de los objetivos Hambre Cero y hacer realidad una de las metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 5, que es el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Hoy nos hemos enfocado en uno de los puntos de la salud sexual y reproductiva, que es la planificación familiar informada y voluntaria. Porque efectivamente en Guatemala, pues nos vamos a referir al caso de Guatemala, ya todos conocemos y no es necesario que yo me detenga en esto, los colegas que me continúan en el uso de la palabra lo van a hacer. Hay una situación de desnutrición severa, mencionamos siempre entre los niños, pero también las mujeres
son víctimas de una situación de desnutrición. Inician una etapa reproductiva a edades muy tempranas y cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta de que en un importante número inician su primer embarazo ya con una situación de anemia. Por lo tanto, con una situación de salud precaria que les impide realmente tener embarazos en las mejores condiciones. Efectivamente, esa situación de desnutrición, esa situación de anemia y el no tener una planificación familiar adecuada, que a veces hacen que tengan un embarazo cada año, sin respetar los espacios recomendados médicamente de un mínimo de 2 años entre cada embarazo, para que puedan tener embarazos que no deterioren su organismo y que puedan traer al mundo a niños sanos, es un elemento importante para la desnutrición. Yo quiero recordar una expresión de un gran salubrista colombiano asesinado en los años 80 en Medellín, el doctor Héctor Abad, un referente de la salud pública en América Latina, que decía que esa premisa tan socorrida por todo el mundo de que todos nacemos iguales no necesariamente era cierta. Un niño que nace con bajo peso al nacer no nace en igualdad de condiciones que el niño que nace con una salud plena. Nace con una desventaja biológica que cuando llega, como generalmente ocurre, a un ambiente de pobreza, no va a tener las condiciones materiales para superar esa desventaja biológica. Entonces yo creo que esta lucha, esta vinculación que queremos hacer es para lograr que esa premisa sea cierta, de que efectivamente todos nazcamos iguales, todos nazcamos en igualdad de condición, mínimo con una salud plena. Por lo tanto, es muy importante ese acceso de las mujeres a algo que es un derecho y que es un derecho establecido además en la legislación guatemalteca, que es el acceso universal a servicios de planificación familiar. Son muchas las causas y seguramente a lo largo de la mañana las vamos a ver. Sin duda la más importante es la pobreza. Pobreza equivale a falta de educación, a falta de información, a falta de accesos a servicios de salud y concretamente a falta de accesos de servicios de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Por supuesto que está el tema de los embarazos adolescentes, que en Guatemala también ocupan un importante número, que no necesariamente están vinculados a la planificación familiar. Muchas veces estas adolescentes o niñas, porque creo que hay que llamarlo por su nombre, inician una vida sexual o una vida reproductiva no voluntariamente. Cuando hablamos de embarazos, cuando hablamos de partos de niñas de 10 años, que les tengo que decir que de enero a marzo, en esos 3 primeros meses, en el 2012, 5 niñas guatemaltecas de 10 años fueron madres. Esas son cifras del OSAR. Y que en el 2011, 3.049 niñas en Guatemala, niñas, y reitero la palabra niñas, de 14 años o menos fueron madres. No digo que fueron embarazos, seguramente los embarazos fueron muchos más, pero fueron madres, llegaron a término un embarazo. Y realmente esta es una situación también muy crítica, pero que no tiene relación con una planificación, porque realmente son ejercicios de salud reproductiva forzados o involuntarios. La sesión de hoy es una invitación a debatir, a decidir, a tener elementos para un diseño adecuado, integral y holístico de políticas públicas que permita que las mujeres guatemaltecas puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos, y parte fundamental de esos derechos es el ejercicio a una vida saludable, el ejercicio a decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener, el ejercicio a tener la salud necesaria para poder traer hijos sanos a este mundo. Gracias, Lucy, por acompañarnos, por esa compañía que nos da el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Luis Enrique, por estar también con nosotros. Gracias a todos los colegas del Sistema de Naciones Unidas. Gracias a la Coordinación Residente por ese apoyo permanente que nos da en estos temas que son centrales, que no son de una sola agencia, que son del sistema y que son del país. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ustedes recibieron una carpeta con varias información, dentro de los cuales se pueden encontrar unas postales en el cual están descritos los principios de esta conferencia, precisamente para ir profundizando en el tema del mismo, un tema que es sumamente importante, como repetimos, para nuestro país, donde lamentablemente 1 de cada 2 niños menores de 5 años se encuentra padeciendo desnutrición crónica. Pero ahora, a continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Luis Enrique Monterroso, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
buenos días a todas, muy buenos días a todos, muy buenos días a los integrantes de la mesa principal. Es un verdadero honor estar acá frente a ustedes. Y es un verdadero honor porque estamos abordando un tema neurálgico, un tema central de la política pública que debe de afrontarse con la justa dimensión que amerita. Hoy nacieron 1000, ayer nacieron 1000, mañana van a nacer 1000 y así todos los días en este país nacen 1000 niñas y niños guatemaltecos. Todos los días, y los podemos ir contabilizando, 1000 a diario. Ese crecimiento que se está generando, ese crecimiento que en algún momento puede llegar a ser incontrolable, esos 1000 que nacieron hoy, esos 1000 que nacerán mañana, pasado y traspasado, generan un bolsón realmente grande de seres humanos que tienen necesidades indudablemente vinculadas a las responsabilidades de un Estado, pero que nazcan 1000 todos los días es algo que se convierte en inmanejable para algunas familias, para algunas comunidades, y más aún cuando se arraiga en la cultura y se tienen ideas que en ocasiones pueden ser inadecuadas, pero que existen. Cuando uno se acerca a comunidades rurales, y yo recuerdo que estuve conviviendo en algunas de ellas, y recuerdo cuando llegaba a la casa de doña María Juárez y me decía, ay, pobrecita la Pancha, me decía, la Pancha solo tiene 2 hijos. Su casa ha de ser muy triste porque solamente tiene 2 hijos. Y aquí con nosotros, mire, licenciado, la felicidad que se ve, aquí somos 8, aquí somos 10 integrantes. Y uno piensa, aquí son 8 y aquí son 10, y qué arraigada está esa idea de que si se tienen solamente 2 niños, la cosa se vuelve triste. Una campaña en algún momento que se trabajó en algunos países, en la India concretamente, decía, ¿cuántos brazos tiene usted? 2. Y hacía el anuncio en la televisión, hacía un brazo así, hacía un brazo así, y jalaba a sus 2 niños y decía, si 2 brazos tiene usted para proteger a sus hijos, no tenga más de 2 niños. Era de hecho fue muy exitosa la campaña en la India, pero en Guatemala, si 2 brazos tenemos para proteger a nuestros hijos, quizás no debiéramos de estar arriba de eso, pero no, hoy nacieron 1000, ayer nacieron 1000, y algo más grave todavía, en muchos casos hay partos en adolescentes que para el año anterior llegaron a 12,000, ya vamos a ver detalles con un esfuerzo enorme de la licenciada del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, que es un esfuerzo que ojalá que se sostenga por muchos años, porque para Guatemala es muy necesario esa observación y esa vigilancia constante de actores externos a las entidades públicas que estén mencionando, poniendo el dedo en la llaga y diciendo, no, esto no debe de suceder. Pero el año pasado, 12,512 casos son los que se tienen registrados en niñas, prácticamente niñas, porque en realidad tenían menos de 19 años en algunos casos, y lo más grave, imaginen ustedes, 21 partos en niñas de 10 años en el año pasado, 39 partos en niñas de 11 años, 151 partos en niñas de 12 años. Si le quitamos los 9 meses del embarazo, quiere decir que hubo una violación de todas estas pequeñas, porque hubo niñas violadas a los 9 años que dieron a luz a los 10. Tenemos que hacer algo, indudablemente, y lo tenemos que hacer de manera conjunta. Si es cuestión de hablar del Pacto Hambre Cero, les quiero mencionar que en el 1.1.1 de las acciones, quiere decir la primera que el Pacto Hambre Cero está abordando y menciona es paternidad y maternidad responsable, salud y educación sexual y reproductiva. Para que ustedes tengan la idea de lo importante que es para un pacto de lucha contra el hambre, eso, la paternidad y la maternidad responsables. La salud y la educación sexual y reproductiva. Es vital, es fundamental que le abordemos, es fundamental que tomemos esto una vez más con la dimensión que amerita. Por supuesto que excede a las capacidades del Estado y el gobierno como tal, y precisamente eventos como este, en donde estamos vinculados, la cooperación internacional, en donde estamos vinculados entidades de sociedad civil, en donde estamos vinculados como un país que necesita unirse para combatir un flagelo que por años ha estado oculto. Acciones como estas dan paso a pensar en que tenemos una verdadera oportunidad del cambio.
de hacer cosas grandes. No es una casualidad, no es una coincidencia que el señor presidente Otto Pérez Molina haya previsto que dentro de los 3 aspectos prioritarios de este gobierno, el pacto hambre cero, la lucha contra el hambre y la desnutrición estuviera ahí marcada. La lucha contra la desnutrición, que es un síndrome pluricarencial. Muchísimas causas están detrás, es multicausal y en consecuencia es multidisciplinaria su resolución. No es solamente un factor y por supuesto que tiene que ver con las causas más inmediatas, pero debe también abordar las causas más profundas, más intensas, las de estructura para que en el tiempo tenga sostenibilidad. Esa conclusión tenemos que considerarla como total. Las inmediatas son importantes, pero las estructurales son fundamentales. Esa línea de ideas, les dejo la felicitación a los organizadores, les dejo la felicitación a todas y todos aquellos que entregan su vida, como la licenciada Montenegro, que entregan su vida a este esfuerzo por hacer un cambio real en su país, en nuestro país y en la herencia que le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos. No le podemos dejar 12.512 partos en niñas que cuidan a sus propios hijos. No podemos dejar eso de herencia para las futuras generaciones y empezar ahora, a sabiendas de que es un proceso largo. Empezar ahora es importante, a sabiendas de que llevará años. Empezar ahora es importante, a sabiendas de que el principio tiene críticas. Empezar ahora es importante, es este el momento de empezar. Y a veces hay ansiedad poblacional de que, bueno, ¿y los resultados? ¿Y qué está pasando? Son procesos y llevan años en ocasiones. Y llevan años, son procesos. En el momento en el que todos lleguemos a esa conclusión también, vamos a empezar a entender por qué a veces no se ven de inmediato las cosas. No se ve que la reducción de la desnutrición crónica se hizo de un día para otro, ni que dejaron de morir niños en los hospitales. Son procesos que tienen que cambiar estructura del Estado, estructura de gobierno y estructura a partir de todos los componentes estructurales que deben de ir variando. Entonces, les dejo el ánimo y la esperanza de que podemos hacer cosas positivas, de que lo vamos a hacer juntos y de que estamos ya dando los primeros pasos, que quizás estamos gateando y que quizás tropecemos y que quizás nos caigamos, pero que estamos avanzando. Estamos avanzando. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Monterroso, y precisamente quisiera extenderles la invitación al señor Monterroso, a Leonor Calderón, al René Mauricio Valdés. Si desean pueden ocupar también nuestros asientos con la audiencia, lo dejo a su discreción, o permanecer junto acá donde lo están haciendo. Pero para abordar las relaciones existentes entre la planificación familiar, asimismo como la desnutrición de las mujeres guatemaltecas, desde la información recabada en la encuesta de salud materno-infantil 2008-2009, a cargo del doctor Miguel Garcés, quien es médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una maestría en salud pública y especialización en patología. Ha dedicado su vida a 2 actividades prioritarias, siendo estas la docencia, pero también la epidemiología de situación de salud en Guatemala. Ha participado en múltiples consultorías para el Ministerio de Salud y agencias internacionales. A continuación, entonces, esperamos compartir con usted lo que ha preparado para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por la señora Calderón, por la invitación a participar. Me siento altamente honrado y es realmente un gusto poder participar en este tipo de actividades. Quisiera comenzar diciendo que nunca he utilizado este tipo de tecnología. Tengo que mis diapositivas, que son los chivos que uno usa, los tengo que ver ahí abajo. Si no, me bajo y los leo. Y les agradecería pues que me comprendieran en ese sentido. Espero que funcione todo a la perfección, no es la costumbre que tengo utilizar esto. Yo quiero comenzar haciendo una reflexión sobre el tema de los 1000 nacimientos diarios en el país. En una sociedad homogénea, equitativa, podemos hablar de 1000 nacimientos diarios y entender que esos 1000 nacimientos diarios tienen el mismo riesgo de vivir, mismo riesgo de desarrollarse, pero en un país tan heterogéneo y tan inequitativo como Guatemala, nosotros tenemos que ver que esos 1000 nacimientos diarios se distribuyen claramente según niveles de pobreza, según cultura,
según etnia, y es en esta complejidad guatemalteca donde nosotros tenemos que trabajar. Los esfuerzos para combatir la desnutrición y los esfuerzos para lograr que todas las señoras tengan acceso universal a salud reproductiva deben estar enfocados hacia esa población en mayor pobreza, que es la población que lo necesita, que es la población que ha sido excluida del desarrollo del país. Y comienzo así porque tenemos que ser muy claros de hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia el porqué de las cosas. He estado en algunas actividades docentes con estudiantes y tenemos una actividad que se llama, esta es una pregunta que es un reto, ¿somos pobres porque somos muchos o somos muchos porque somos pobres? Y es un poco de los dos. Hoy en la mañana, déjenme encontrar mi tecnología. Ojalá funcione. Hoy en la mañana, en el periódico, hay una publicación de Reinaldo Martorell. Reinaldo Martorell es un ex investigador del INCAP que actualmente vive en Estados Unidos, que nos dice que la mujer guatemalteca es obesa, anémica y de baja estatura. Le faltó poner la mujer guatemalteca pobre, porque todo esto tiene un determinante que está dado por la pobreza de estas mujeres. La obesidad ya llega a 53% de ladinas y 28 a 47% de indígenas. Pero esto es lo que se llama, y algunos doctores le llaman, la obesidad de la pobreza. Es una obesidad que está dada por deficiencias nutricionales, por malos alimentos, por ingestas altas en grasas, que a la vez van a llevar a hipertensión y a diabetes. Dice que la mujer guatemalteca es anémica, claro, la mujer guatemalteca pobre, que la anemia en el embarazo ha subido del 22% al 39%, al 30%, y en los niños del 40% al 47% en 6 años. Y además la mujer guatemalteca tiene baja estatura, promedio de estatura en Sololá 144 centímetros y un dato similar en Quiché. Y comienzo con esto porque nos demuestra claramente la relación entre salud y salud reproductiva, la salud general y la salud reproductiva. Como decía la señora Calderón, una señora que es anémica, que ya tiene deficiencias biológicas, va a producir un niño también con bajo peso al nacer. Es un niño que ya viene con disminuidas posibilidades de desarrollo. Voy al revés. Nosotros queremos llenar 2 objetivos el día de hoy. Uno es analizar la relación entre el movimiento demográfico y la seguridad alimentaria en un contexto de pobreza e inequidad social. Y lo segundo, aportar elementos para la construcción de políticas públicas intersectoriales que garanticen el acceso universal a la salud reproductiva para mejorar los niveles de salud y bienestar de la ciudadanía. Destaco que son políticas intersectoriales porque el desarrollo de la salud depende más de sectores ajenos al Ministerio de Salud que al propio Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud responde a la enfermedad, pero el desarrollo de la salud está dado por las condiciones de alimentación, vivienda, educación, renta, ambiente, trabajo y transporte, empleo, placer, libertad, acceso a la tierra, a la cultura y a los servicios de salud. Cuando uno ve estas definiciones, dice, sí, es muy ambicioso, lo vemos ambicioso para el que es pobre, pero para nosotros sí nos parece totalmente razonable y de hecho nosotros llenamos todas estas condiciones. Un problema que yo considero que debemos enfrentar las personas que tenemos preocupación por la salud pública es que aunque ha habido grandes avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, trasplantes, trabajo con manipulación de ADN, etcétera, los problemas de salud colectiva no han podido ser resueltos. Los problemas de salud colectiva pasan por otras disciplinas, por disciplinas sociales que nos expliquen la causa de esos problemas.
Situación de salud de una población depende del modo de vida de la población y de la respuesta social que el Estado le da. Y eso se traduce en políticas de Estado y gobierno. Y en esto queremos insistir de la importancia de desarrollar políticas que lleven a realmente obtener un acceso universal a la salud reproductiva. Había mencionado el tema de la equidad y la inequidad en Guatemala. Guatemala es uno de los países más inequitativos del mundo. Está entre los 10 países más inequitativos y reúne dos condiciones que son de las peores que podemos tener, que son la pobreza, que sabemos que afecta a la mitad de la población, y la inequidad. Entonces, el pobre guatemalteco no solo tiene escasos recursos, sino que enfrenta las mayores inequidades. Aquel que es pobre, que vive en el área rural, que vive en la montaña, que tiene más necesidades de salud, es donde menos recursos de salud invertimos. Esa persona pobre, alejada de la población, que necesita acceso a planificación familiar, es la que no tiene acceso a planificación familiar. Si queremos resolver los problemas de Guatemala, tenemos que pasar por ver todas estas cuestiones sociales, que son realmente las que están impidiendo el desarrollo de la salud en el país. Un autor dice que la salud es el sector donde la equidad tiene una manifestación más extrema, puesto que se refiere a una distribución del derecho a la vida. Y esto no es nada nuevo. Y utilizo dos autores. René Louis Villermé, en Francia, siglo XIX. Las personas más ricas y educadas viven más y con mejor salud. Eso no tenemos la menor duda. Y nuestro amigo Adam Smith, uno de los grandes pensadores de la economía capitalista, con seguridad no hay sociedad que pueda florecer y ser feliz en donde la gran mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Y esto también es siglo XVIII, antes que Villermé. Entonces, lo que estamos enfrentando en Guatemala es una situación de pobreza, una situación de inequidad que produce pocas posibilidades de desarrollo para la mayor parte de la población y que a la vez se traducen en enfermedad y en muerte, como vamos a ver con algunos datos. La definición de salud reproductiva es una definición amplia, se refiere a todos los aspectos relacionados al sistema reproductivo. Yo he subrayado las últimas líneas donde dice la libertad de decidir sobre la conducta reproductiva de una manera responsable, que indudablemente es importante que eso sea así, para lo cual también hay que facilitarle a las mujeres guatemaltecas el acceso a los medios para poder efectuar tal acción. En el tema de salud reproductiva hay derechos humanos básicos, que los presento para ver si Guatemala está cumpliendo con eso o para orientar el desarrollo de políticas que cumplan con estos derechos humanos básicos. Uno, el derecho de todas las personas y parejas de decidir de manera libre y responsable cuántos hijos tener y cada cuánto tiempo, o sea, el espaciamiento e intervalo de los nacimientos. Hay datos que a un rato los muestro, que a medida que se reduce el espacio intergenésico, aumenta tanto la desnutrición como la mortalidad. Y el impacto que la reducción del espacio intergenésico tiene en la mortalidad infantil es tremendo, y se los voy a mostrar en un momentito, para que veamos la relación que hay entre salud reproductiva y mortalidad infantil. También es un derecho humano básico disponer de la información y de los medios para lograrlo. Allí tenemos que trabajar. Guatemala es un país multilingüe. Guatemala es un país de múltiples etnias. Guatemala es un país que tiene culturas antiquísimas muy particulares. Para poder trabajar con éxito en este país tenemos que trabajar con esas culturas, en esos medios, con las posibilidades de información que son, con los medios de comunicación que son necesarios para llegar a todas estas poblaciones. No somos un país ladino y no somos un país de una cultura homogénea, somos un país multicultural y multilingüístico. Es una letra muy chiquita, pero solo lo traje para mostrarles lo que es el índice de riesgo de salud reproductiva. Guatemala tiene un índice de riesgo de salud reproductiva de 50.6, es el más alto del continente americano y uno de los más altos del mundo. Es un país donde el acceso, la mortalidad materna es altísima, los embarazos en las adolescentes y niñas son
altísimo, de los más altos del mundo. Latinoamérica tiene la segunda tasa más alta de embarazos en el mundo después del continente africano, en Latinoamérica. Es un país donde la mortalidad materna es muy alta, no hay acceso a planificación familiar, los partos no son atendidos por médico, los partos ocurren en la casa la mayor parte de veces, etc. Seguridad alimentaria y nutricional es el estado en el cual las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su propio desarrollo. Nosotros tenemos ante nosotros un reto, llevar una cobertura universal de salud reproductiva, pero a la vez de esto garantizar la seguridad alimentaria, y ambos van de la mano. Necesitamos señoras bien nutridas para que tengan una salud reproductiva sana. Y necesitamos el acceso a todos los recursos de salud reproductiva para tener señoras bien nutridas. En Guatemala, la desnutrición crónica afecta alrededor del 50% de los niños. Y quisiera solo repasar un momentito Guatemala en el contexto de la población mundial, sobre todo por los 7.000 millones de habitantes que somos. En realidad, la curva de crecimiento de la población mundial es una curva que tiene dos grandes componentes, el componente de los países desarrollados y el componente de los países en desarrollo. Los países desarrollados tuvieron su gran crecimiento poblacional hace un par de siglos, actualmente van en descenso, y nosotros estamos en la curva ascendente básicamente por la reducción de la mortalidad. Estamos en lo que se llama la fase 2 de la transición demográfica, donde la natalidad sigue alta porque cuesta más reducirla, pero la mortalidad va bajando. En este caso estamos creciendo muy rápidamente. De hecho, en Guatemala ya hay dos transiciones demográficas. Tenemos la transición demográfica del medio rural, que es fase 2, y tenemos la transición demográfica del medio urbano, que ya está en fase 3, donde la natalidad y la mortalidad ya han bajado. Se considera que no hay medida más eficaz de control del crecimiento de la población que el desarrollo económico. Cuando una población se urbaniza y se envuelve en el desarrollo, en el trabajo urbano, la población comienza a disminuir inmediatamente. Eso es evidencia histórica de todos los países del mundo. Estas gráficas las traigo para mostrar cómo Guatemala, comparado al mundo, tiene una tasa global de fecundidad todavía muy alta, tasa que ocurre principalmente en las personas más pobres y alejadas de los centros urbanos. La tasa de crecimiento demográfico del país es similar a la que tenemos en el continente africano, como pueden ver allí en esa gráfica. Y con eso lo que quería era decir, bueno, dentro del concierto mundial, Guatemala está con indicadores de crecimiento altos. Son los más altos de toda Centroamérica. Nuestra tasa de crecimiento demográfico es la más alta de toda Centroamérica. Ahora vamos a ver la fecundidad en Guatemala. Insisto en esto, que las decisiones sobre la fecundidad ocurren en el proceso de reproducción social, el cual tiene elementos ideológicos, económicos, ecológicos y biológicos. Y si nosotros queremos intervenir en ese proceso, debemos entender que detrás de eso hay una forma de pensamiento, esa ideología que está conformada por las ideas y los conocimientos de las personas y la cultura. Hay también elementos económicos. ¿Y por qué se está reproduciendo más? ¿No será que ese niño hay alguna justificación para traerlo? Hay elementos ecológicos e indudablemente biológicos. Pero un abordaje integral necesita recurrir a todo esto. Como verán aquí, la tasa global de fecundidad en Guatemala está disminuyendo, porque todavía es muy alta, es de 3.6. Y cuando se analiza por área urbana y por área rural, ven que ha descendido en ambos contextos, el urbano y el rural, y que en el área rural todavía está en 4.2 y en el área urbana es de 2.9, un nivel bajo pero todavía relativamente elevado. Aquí muestra la evolución de la tasa global de fecundidad
Desde el año 87 al 2008 bajó de 5.6 a 3.6 y haciendo la reflexión de que es diferente en área urbana y en área rural. Yo estoy manejando mal esta cosa. Bien. Tasa global de fecundidad según etnia. Van a ver ustedes que la tasa global de fecundidad en la etnia indígena es casi 50% superior a la etnia no indígena. Y según el nivel educativo también, mientras menos nivel educativo hay, mayor es la tasa global de fecundidad. Ahora, esto no debe entenderse de que es porque están poco educadas que tienen alta tasa global de fecundidad. Esa poca educación ocurre en un contexto de pobreza y de pocas posibilidades de desarrollo. Entonces, lo que hay que ver es cómo hacer para que mejoren las posibilidades de desarrollo. Lástima el tamaño de las pantallas, pero lo que quiero mostrar aquí es que los departamentos del occidente del país, los departamentos de alta población de etnia maya, de etnia indígena, son los que tienen más altas tasas globales de fecundidad. De hecho, en el departamento de Guatemala es muy baja. Otro problema que tenemos es la fecundidad en la adolescencia. Nuestras niñas se están embarazando. En este mapa ven ustedes que las dos regiones del mundo de más alta tasa de fecundidad en adolescencia son África y Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, en Centroamérica está Guatemala y allá al norte está Colombia, con altas tasas de fecundidad en la adolescencia. Y aquí tienen los números. La tasa específica de fecundidad por cada 1.000 adolescentes de 15 a 49 años es casi de 100, o sea, 98. Le sigue después la tasa de fecundidad en el grupo etario siguiente, que es lo de esperar, y luego va disminuyendo. Destaco la alta tasa de fecundidad en la adolescencia. ¿Cómo estamos usando los anticonceptivos? El consumo total de anticonceptivos ha subido en el país desde el año 87 que comienza esta serie y llega alrededor del 54%. Sin embargo, es un consumo sumamente bajo como promedio. Ahora, hay un documento que leí recientemente que decía el engaño de los promedios o la paradoja de los promedios. En países como Guatemala, que son tan heterogéneos, no podemos trabajar con promedios. Y aquí tienen ustedes el uso de anticonceptivos según área de residencia urbana o rural, y ven cómo en el área urbana llega hasta el 65%, pero en el área rural persiste apenas en el 45%, o sea que 55% de las mujeres guatemaltecas del área rural no tienen acceso a anticonceptivos o no usan anticonceptivos, y tenemos que ver la razón del por qué eso está pasando, informar a las señoras y que libremente decidan cuántos hijos quieren tener. Este es anticonceptivo según nivel de instrucción. También a medida que la persona es más educada, más anticonceptivos usa. Y esto es según etnia. En la etnia indígena el uso de anticonceptivos se reduce al 40%, muy diferente a la etnia no indígena, que es más del 60%. Y esta gráfica demuestra cómo las regiones del occidente, donde más necesidad hay de fomentar la salud reproductiva, es donde menos acceso hay al uso de anticonceptivos. Ahora nos preguntamos, ¿será que hay menos acceso? ¿Será que hay rechazo al uso? ¿Será que hay aspectos culturales? ¿Será que no hay el dinero para comprarlo? Es todo este conjunto. Todo el proceso de la reproducción social va a tener 4 componentes que hay que entender. Uno es el componente biológico, que es el más fácil de entender. Es lo que heredamos, es lo que ocurre entre nosotros como seres biológicos. El otro es ese componente ideológico, es el componente de la cultura, el pensamiento, las ideologías, que sí es sumamente complejo. El otro es lo económico. ¿Qué pasa que estas señoras no usan anticonceptivos? ¿Por qué no lo están usando? ¿Qué relación hay entre el crecimiento de la población, entre tener hijos y su propio desarrollo económico? ¿Cómo lo mira la población? Visto lo de la fecundidad, vemos el tema de la mortalidad materna. La mortalidad materna en Guatemala es de las más altas del continente americano. Somos superados
solo por Haití y Bolivia. Pero tanto en Haití como Bolivia, la tasa de descenso de la mortalidad materna es muy superior a la nuestra. Y en pocos años, si nosotros no hacemos algo efectivo, ellos van a tener menor mortalidad materna que nosotros, porque la tasa de descenso de ellos es mayor que la nuestra. Esta es la tabla de cómo estamos. Tenemos una tasa de mortalidad materna, una razón, de mortalidad materna de 139 por cada 100.000 nacidos vivos. Y esta es la razón de mortalidad materna por los departamentos. Lo más fácil es mirar el mapa. Van a ver ustedes que toda la franja norte y noroccidente del país es donde ocurre la mayor mortalidad materna. También en estas franjas es donde están los peores accesos a servicios de salud reproductiva, donde menos cobertura de salud reproductiva hay. Simplemente nos indica, ese es el área donde tenemos que trabajar en Guatemala para mejorar la salud en general y mejorar la salud reproductiva. 11.2% de muertes ocurren en adolescentes. Del total de muertes maternas, un poco más del 10% está ocurriendo en adolescentes. En etnias, como verán ustedes, la tasa de mortalidad materna en la etnia indígena prácticamente duplica la tasa de mortalidad materna en la etnia no indígena. A mayor paridad, mayor mortalidad materna. Entonces es obvio que tenemos que llevar ese mensaje. Si usted tiene más hijos, tiene más probabilidades de mortalidad materna. Hay que informar a la población para que la población tome esa decisión informada y libre. 40% de las muertes maternas ocurren en el hogar. El acceso a los servicios de salud en Guatemala es mínimo y eso ya lo sabemos. El aborto inseguro. Primero, el aborto es ilegal en el país, se esconde, no podemos saber exactamente qué impacto tenemos, pero el aborto inseguro en Latinoamérica ocupa un lugar muy importante como causa de daño a la mujer. La mortalidad de menores de 5 años, la gráfica de abajo muestra la mortalidad según edad de la madre. Y van a ver que las madres jovencitas y las añosas son las que más mortalidad tienen. Esa niña que trae al mundo un bebé ya está dándole a ese bebé un mayor riesgo de muerte. Mortalidad de menores de 5 años, según el orden de nacimiento. El primer niño tiene una alta mortalidad, el segundo y el tercero baja la mortalidad y a partir del cuarto se vuelve a subir. O sea que hay una clara relación entre tener un mayor número de hijos y una mayor probabilidad de muerte en esos niños que estamos trayendo. Y si miran la mortalidad según el espacio intergenésico, la primera barra es cuando hay espacios intergenésicos de menos de 2 años. Compárenlo con la última barra y van a ver que se duplica la probabilidad de muerte en los niños. Entonces, para tener niños que sobrevivan, que salgan adelante, debemos regular estos aspectos. Y esta es la mortalidad en menores de 5 años según departamento y van a ver de nuevo que se concentra en todas las áreas del occidente del país. La desnutrición sigue un patrón muy similar, es mucho mayor en las áreas rurales, es mayor en las regiones del noroccidente, es mayor en las etnias indígenas, es mayor en las mujeres menos educadas y la gráfica de nuevo demuestra eso. Ahora, ¿cuál es la fertilidad no deseada? ¿Qué es lo que las mujeres guatemaltecas, qué número de hijos quieren? Porque eso es lo que hay que preguntar. Fertilidad no deseada, según etnia, varía entre 0,7 y 0,9, o sea, es casi un hijo. El que quieren reducir el tamaño de su descendencia. Según el nivel de instrucción, la fertilidad no deseada disminuye a medida que la persona es más educada, lo cual también es un indicador de desarrollo económico. Mientras tienen más recursos, tienen más satisfacción. Si miran esta tabla van a ver que allá hasta el tope en los departamentos del occidente donde tenemos mayores niveles de fertilidad no deseada. Entonces tenemos altos niveles, no altos, pero sí niveles atendibles de fertilidad no deseada
y niveles muy atendibles de espacios intergenésicos muy cortos que se relacionan directamente con mortalidad materna y con desnutrición. Lo cual nos dice, bueno, trabajemos aquí en la salud reproductiva y vamos a mejorar la salud infantil. Necesidades insatisfechas de planificación familiar. También las mujeres guatemaltecas manifiestan que quisieran tener más planificación familiar. Y quiero destacar que el promedio de Guatemala es muy superior al promedio latinoamericano. Me acaban de pasar un papelito de 5 minutos. Yo vi el programa y siempre le dan uno tiempo, ¿no? Dijo, a mí no me pusieron tiempo. Y ahora me mando. Pero aquí dicen 5 minutos. Vamos a ir cerrando. Y terminamos con el desarrollo de políticas, para que veas que está todo perfecto. Vamos a terminar. Ámbitos de acción e intervención de la reproducción social. En el desarrollo de políticas tenemos que tener políticas en 3 ámbitos de acción, lo que se llama el espacio de lo general. En el espacio de lo general, el objeto de estudio y de transformación es la sociedad en su conjunto, y las leyes sociales y los movimientos de organización, producción y reproducción social como determinantes fundamentales de la salud en la sociedad. Y aquí es donde hacemos el llamado a las grandes leyes. Aquí es donde damos el llamado a las leyes de protección social de la salud, a un sistema de protección social de la salud. En el espacio de lo particular, el objeto de estudio y de transformación lo constituyen los procesos de reproducción social de grupos sociales o agrupaciones homogéneas de población. Aquí es donde tenemos que trabajar con los diferentes grupos sociales del país. Guatemala no puede tener un plan nacional de salud igual para todo el país, tiene que tener un plan nacional de salud perfectamente enfocado hacia los diferentes grupos poblacionales. Eso es algo que nunca hemos visto. Hablamos de los planes nacionales de salud en general, pero nunca destacamos, no, para el altiplano, para tal población, nuestras acciones y nuestros objetivos son tales, las metas son tales, y estas metas son diferentes a las que tengo en Zacapa. Y en Zacapa los problemas son diferentes a los del altiplano. O sea, cuando trabajo en políticas a nivel de lo particular, tengo que hacer políticas específicas para grupos poblacionales específicos. Este es un país sumamente heterogéneo. Y luego el espacio de lo singular. El espacio de lo singular ya es el espacio de la medicina clínica. Aquí es donde nosotros debemos garantizar atención adecuada para todas las mujeres, que sigan un servicio de salud bien atendidas, que los servicios de salud tengan los insumos necesarios, que el personal que atienda a las mujeres sea el personal adecuado. Y las políticas deben entonces establecerse en los 3 niveles: general, el particular y el singular. Y decimos que hay 2 políticas, una que es la gran política de salud, que es una política amplia, intersectorial, que considero también que es el espíritu de lo que nos une hoy, es tratar de cooperar con el desarrollo de estas políticas. Y la política sanitaria, que aborda exclusivamente el cumplimiento de los objetivos establecidos para el sistema de salud. Ambas tienen que existir. Las sanitarias están supeditadas a las amplias políticas que llamamos de salud. No puedo terminar porque esto no camina. Para cerrar, y quiero cerrar e insistir, que la justicia social es el fundamento de la salud en la sociedad. Solo hay salud en aquellos países donde hay justicia social. Justicia social que pasa por tener una adecuada tasa de recolección de impuestos que sea progresiva y una adecuada distribución de esos impuestos en toda la población. Justicia social que pasa por diferentes mecanismos, pero justicia social que evita la inequidad en la población y que no permite la pobreza. La justicia social es el fundamento de la salud en la sociedad. Rudolf Virchow, epidemiólogo alemán, siglo XVIII, dijo: la salud es política y la política no es más que salud en gran escala. Estamos en un ambiente político que consideramos que es el ambiente apto y adecuado, y estamos con la ministra de Desarrollo Social para insistir en la importancia de que la salud en la sociedad llegue a través de la justicia social. Cualquier otro intento que hagamos va a ser de muy poco impacto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Garcés, por compartir elementos tan valiosos acerca de la situación actual de las mujeres en el país, un tema que, como repetimos, es de suma importancia para todos nosotros, ya que no solo se habla de estadísticas, sino que es una realidad con la cual debemos lidiar y tomar acciones puntuales para salir adelante. Siempre en el tema, vamos a pasar al diálogo y tengo el gusto de presentar a las personas que nos aportarán precisamente estos elementos tan valiosos que convergen en la situación actual de las mujeres en el país. En primer lugar, el señor Andrés Sánchez, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos. Él tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos en distintos países y hasta cohetes le están quemando. Bueno, y luego de esta bienvenida para el señor, también tiene con un rol importante en la defensa, mejor dicho, de los derechos sexuales y reproductivos. Así que, por favor, le invitamos a pasar al podio a compartir con nosotros. Llegaron tarde. Bueno, señora ministra, señor secretario de la CESAN, señor director del Instituto Multidisciplinario, estimada representante del Fondo de Población, Leonor, señor coordinador residente, René Mauricio, y señora Mirna Montenegro, coordinadora del Observatorio, colegas, organizaciones, funcionarias, funcionarios, amigos y amigas, quisiera yo darles unas palabras acerca de una reflexión desde la perspectiva de derechos humanos. En el marco de la conmemoración de este 11 de julio, Día Mundial de la Población, es importante destacar la importancia de que Guatemala, en ejercicio de su soberanía, ha ratificado en las últimas décadas diversos tratados internacionales de derechos humanos, a partir de los cuales han surgido obligaciones concretas para garantizar derechos como la salud reproductiva y la alimentación en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y libre de cualquier forma de discriminación contra las mujeres. Los instrumentos internacionales, como el decreto número 6987, algunos de ustedes dirán, ese decreto tan raro, ¿eso de dónde sale? Pues ese es justamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el decreto número 4982, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, decretos que prevalecen en el orden interno de conformidad con la Constitución. A veces se nos olvida y vemos todavía lejanos esos tratados internacionales, pero es muy importante reafirmar que, de acuerdo con la Constitución, están incorporados e inclusive prevalecen a nivel interno. Estos decretos ofrecen un marco fundamental para definir el contenido de los derechos a la salud reproductiva y a la alimentación en Guatemala. En efecto, de conformidad con estos tratados vinculantes para el Estado, la salud reproductiva entraña el reconocimiento del derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el número de hijas, el espaciamiento de los nacimientos y también el derecho a disponer de la información y de los medios necesarios para ello. A esto se le suma el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud reproductiva y sexual. Igualmente, la salud reproductiva incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. En el ejercicio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos e hijas nacidas, así como las necesidades de futuros hijos e hijas y sus obligaciones con la comunidad. La promoción del ejercicio responsable de este derecho debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y comunitarios en la esfera de la salud reproductiva
incluida la planificación familiar. Desde el enfoque de derechos humanos, el derecho a planificar la propia familia implica una obligación gubernamental de asegurar que tanto hombres como mujeres tengan ese acceso igualitario a una completa variedad de opciones anticonceptivas que incluyan el acceso a la información y servicios específicos. El relator especial de Naciones Unidas del Derecho a la Salud en su misión a Guatemala destacó que la tasa de fecundidad de Guatemala, 3.6 hijos por mujer, sigue siendo elevada y constituye otro factor de riesgo para la salud de las mujeres. El bajo nivel de uso de anticonceptivos, ya vimos las cifras en la exposición anterior y creo que son pues realmente preocupantes, es un importante factor determinante de la tasa de fecundidad y a su vez contribuye a aumentar el riesgo de mortalidad materna e infantil. Indudablemente, la salud reproductiva constituye un aspecto fundamental del bienestar de todas las mujeres. Sin un acceso regular a servicios seguros y de buena calidad, las mujeres se vuelven vulnerables a una serie de consecuencias negativas, entre las que se pueden incluir la muerte durante o después del parto. Así, el derecho a la atención en salud reproductiva da origen a la obligación de los estados tanto de asegurar la disponibilidad de servicios en salud reproductiva como de eliminar las barreras para este tipo de atención. La negativa de un estado a prever la prestación de estos servicios a las mujeres en condiciones de igualdad resultaría entonces discriminatoria. Al respecto, el relator especial de Naciones Unidas del Derecho a la Salud ha indicado que las mujeres indígenas y del área rural se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad guatemalteca. Esto se refleja en los indicadores que acabamos de ver, los indicadores de salud reproductiva, como el uso de anticonceptivos y el acceso personal sanitario especializado durante el parto. Las mujeres se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad al ver reducidos sus medios para adquirir alimentos, ya que no disfrutan del mismo acceso que los hombres a los recursos económicos, sobre todo en lo que atañe a la propiedad de la tierra y a las oportunidades de empleo o remuneración. Por ejemplo, las mujeres están más expuestas a los desalojos forzosos y a quedarse sin hogar a causa de prácticas discriminatorias que suelen darse en materia del derecho a la propiedad. Por ello, es obligación de los estados brindar garantías suficientes a las mujeres para ese acceso completo y equitativo a los recursos económicos. Durante los últimos años se ha incrementado la participación laboral de las mujeres, pero no necesariamente ha representado empleos de calidad e igualdad en los salarios. En el último informe sobre Guatemala, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ilustró la particular vulnerabilidad de las mujeres indígenas dedicadas al trabajo doméstico o agrícola, el cual es invisibilizado y no reconocido muchas veces. A menudo son objeto de condiciones precarias de trabajo, salarios inferiores al mínimo legal y la negación de prestaciones laborales, lo cual afecta el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, así como el derecho a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación y una mejora continua de condiciones de existencia consagrados también en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y el relator especial para la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas han recomendado al Estado de Guatemala proseguir con sus esfuerzos para combatir esta discriminación contra las mujeres, particularmente las mujeres y la niñez indígena, así como a tomar especiales medidas de protección, tales como mayor apoyo económico, político y legal a las situaciones que les afectan. En igual sentido, es necesario dar seguimiento con urgencia a las observaciones finales hechas al Estado de Guatemala, formuladas en respuesta a los informes periódicos que brinda el Estado de Guatemala
presentados ante el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En particular, aquellas observaciones que están relacionadas con los servicios de salud específicos de las mujeres, el acceso de la mujer a la tierra y los créditos, la igualdad de remuneración. Por lo tanto, el derecho a la alimentación de la mujer es pertinente no solo con su función reproductiva, es decir, durante el embarazo y la lactancia, sino que las necesidades especiales de nutrición de las mujeres deben tenerse en cuenta a lo largo de todo su ciclo vital. En conclusión, la realización del derecho a una alimentación adecuada exige eliminar todas las medidas discriminatorias contra la mujer, facilitar el fortalecimiento de organizaciones y redes de mujeres para una participación equitativa de las mujeres y la generación de ingresos para la mujer a través del acceso a la propiedad, a la tierra y los mecanismos de crédito, a la educación, la ciencia, la tecnología y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La oficina desea reconocer aquí el esfuerzo y el trabajo de las instituciones estatales que tienen como primordial objetivo mejorar esas condiciones de vida, atender estas situaciones que hemos mencionado acá de importancia crítica en materia de salud reproductiva, alimentación y que afectan a las mujeres en Guatemala, y reconoce también el compromiso manifestado por varias de las autoridades que nos acompañan hoy acá de la aplicación de un enfoque de derechos humanos en las políticas de desarrollo social. De acuerdo con ese enfoque de derechos humanos, hay que recordar que toda la legislación, las políticas, los programas públicos implementados por el Estado deben estar orientados a garantizar la realización de los derechos humanos en la forma establecida por esos instrumentos internacionales, a partir de espacios de participación de todos los sectores sociales y asumiéndolos como derechos, es decir, cuya realización es responsabilidad del Estado y no como concesiones que son opcionales para el Estado. Finalmente, quisiera reiterar y animar a que se tomen todas las medidas públicas y se continúe con los esfuerzos que se procuran para tomar todas las medidas necesarias encaminadas a la satisfacción de los derechos humanos en cumplimiento de esas obligaciones jurídicas que adquirió Guatemala voluntariamente al reconocer y ratificar esos tratados internacionales y a su vez también animar a que estas medidas impulsen el cumplimiento de recomendaciones internacionales formuladas por los mecanismos de protección internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Sánchez, por tan importante aporte. A continuación, la señora Mirna Montenegro nos planteará la realidad relacionada con la nutrición, la muerte materna y las adolescentes. Ella es médica y cirujana con maestría en Administración de Empresas, tiene estudios de género y doctorado en Sociología. Actualmente es secretaria del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Buenos días, distinguidos integrantes de la mesa principal y compañeros y compañeras que nos acompañan. Inicialmente quiero dar las gracias por poder compartir la temática sobre muerte materna y embarazos en adolescentes, en niñas y adolescentes en Guatemala. Como les presentaré, esta temática realmente es una temática actual. Esta tecnología. ¿Por qué se relaciona la salud sexual y reproductiva con la nutrición? Veamos la muerte de una niña de 5 años que sucedió a finales de mayo. Una niña de 5 años que al hacer la historia de por qué había fallecido, la causa, ella muere de desnutrición, pero el embarazo es secundaria a una violación sexual. ¿Por quién? Por el papá de la niña.
Entonces, cuando la niña de 15 años nace su bebita, la abandona, la deja con la abuela y se va. Madres, niñas y adolescentes envenena a su bebé y se suicida, son casos comunes que vemos en la prensa y oímos en las noticias todos los días. Niña de 15 años que compra una pastilla de Fotoxin que cuesta unos 50 en cualquier farmacia porque sirve para curar el maíz y el frijol en las comunidades rurales, deshace la pastilla, le da a su bebé de 4 meses, luego ella toma el resto y tenemos un suicidio en una adolescente madre. ¿Por qué? Si tenemos marcos legales, leyes, declaraciones favorables, estos casos de embarazos en niñas y adolescentes y de muertes maternas siguen siendo tan comunes en Guatemala. Les cuento uno de los recientes casos. El 26 de abril nace una niña en el hospital de Petén de otra niña que tiene 10 años de edad. Hace 2 días tuvieron la audiencia en el juzgado de Petén y cuando preguntan sobre la situación de la niña mamá y su bebé, una de las cosas que preguntan es, ¿está recibiendo lactancia materna? Y la mamá de la madre niña responde, fíjese que no, mi hija no quiere darle lactancia materna. La jueza entonces dice, bueno, están violando el derecho de la recién nacida a tener lactancia materna con todas las condiciones que sabemos que proporciona. Y yo les pregunto, ¿el derecho de quién vamos a defender? ¿De la madre niña de 10 años o de su hija recién nacida de 2 meses? Muertes maternas, según el monitoreo que llevamos como observatorios a nivel nacional, durante el primer trimestre del 2012 tenemos 95 muertes maternas. Recordemos cuando estuvimos embarazadas y para la mayoría de nosotras, ilusión, alegría, esperanza, realización. Lo ponemos en los datos reales de Huehuetenango. Durante este primer trimestre del 2012 han fallecido 22 mujeres. De esas 22 muertes maternas, 17 fueron en mujeres indígenas y 4 en mujeres ladinas. 15 no sabían leer ni escribir, 8 murieron en sus casas, 10 murieron en el camino mientras buscaban ayuda para no morir, para no dejar a su familia. Resultados, 45 niños y niñas huérfanas. Hogares sin mamá, 21. Futuro incierto y casos de desnutrición, probablemente muchos. Partos en adolescentes durante el año 2011, ustedes pueden ver en las pantallas 49.231 partos, 3.046 en menores de 14 años. Por supuesto que existe una correlación entre la condición de las mujeres, su salud sexual y reproductiva y la nutrición, tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas. Muertes maternas, como bien les mencionaba, 95 casos sospechosos de muerte materna durante este primer trimestre del 2012. Sociedad civil que tiene marcos legales como el Decreto 32/2010, la Ley para la Maternidad Saludable, que empieza a participar y a exigir que esos marcos legales se cumplan. La gráfica puede mostrarles. Hablamos de inequidad en muerte materna porque son departamentos rurales con poco acceso a servicios, con población en pobreza o en extrema pobreza. Tenemos servicios de salud sin el financiamiento necesario para garantizar insumos, capacitación de personal y a veces también nos falta sensibilidad sobre la vida de las mujeres y su condición de maternidad. Les muestro la mortalidad materna. Este es el estudio del año 2007 que fue presentado en diciembre del 2011. Sin embargo, van a ver ustedes que muchas de las condiciones del 2007, por supuesto que se repiten en el 2011 y en este primer trimestre del 2012.
El 70% eran mujeres indígenas, el 96% no tenía escolaridad o solamente tenían educación primaria, el 46% ocurrió en el domicilio y quedaron 1.716 niños y niñas, huérfanos y huérfanas. Nacimientos por departamento y edad en la madre. En Guatemala está totalmente estudiado las áreas donde debe invertirse para reducir los nacimientos de madres adolescentes y también la muerte materna. Partos en adolescentes de enero a marzo del 2012, tenemos en total 7.115. De esos tenemos 512 en menores de 15 años. Aquí no está reportado el caso de Gracie, la niña que yo les compartía de Petén, porque la bebé de ella nació en abril. Complicaciones del recién nacido: bajo peso al nacer, nacimiento prematuro, malformaciones congénitas. ¿Cómo se dan los embarazos en niñas y adolescentes? Si muchos son secundarios a violencia sexual, a veces la familia se entera cuando la niña llega al hospital, que es el momento del parto. Efectos sociales. Hay un estudio que dice que hay un abandono de los niños al nacer entre un 5 y un 9%. Si revisamos el monitoreo de medio, fueron abandonados 12 niños y niñas recién nacidas en Zacapa durante el 2011. Quetzaltenango ya lleva 2 recién nacidos abandonados durante el 2012. Madres solteras, un 40%. Por supuesto que las posibilidades de continuar la escuela, el tener que entrar a trabajar a un mercado laboral informal, aumenta el ciclo de pobreza, el ciclo de desnutrición y los embarazos en adolescentes. Acciones urgentes. Para las organizaciones de sociedad civil reunidas dentro del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, tenemos un central y 20 observatorios departamentales. Podríamos decir que mucho de lo que yo comparto con ustedes tiene su fuente de información en el nivel local. El cumplimiento del marco legal, el reconocimiento social del problema, tanto de muertes maternas como del embarazo en niñas y en adolescentes. La atención diferenciada en salud a adolescentes y jóvenes, porque aún con estos datos que tenemos, que el 25% de los partos del primer trimestre del 2012 se dio en menores de 19 años, un 68% de estas adolescentes. Y fíjense que son las que están casadas o unidas. Ya superaron la barrera de que sos muy joven y estás soltera. Ya tienen pareja, no tienen acceso a métodos de planificación familiar. ¿Será porque no quieren? ¿Será porque el prestador de servicios piensa que es muy joven? ¿O será que no ha tenido la oportunidad de informarse y saber sobre los beneficios de la planificación familiar? ¿Cómo vemos nosotras la planificación familiar? Para nosotras, inicialmente, es un derecho. No se conciben servicios de planificación familiar sin que exista el empoderamiento de las mujeres y los hombres y que puedan tomar la decisión de usar un servicio de planificación familiar. Pero para que haya ese derecho, tiene que haber acceso, tiene que haber información, tienen que haber insumos, porque muchas mujeres bajan a los servicios y, disculpe señora, pero hoy no es día de planificación familiar, sin pensar lo que le costó a esa mujer salir de su casa, quién sabe si decir mentiras a su pareja para poder ir al servicio. El otro tema tiene que ver con lo costo efectivo. Los servicios de planificación familiar, un estudio del ICS, cada dólar que invierte en planificación familiar ahorra $7 en controles prenatales, en consultas de parto, en crecimiento y desarrollo. Tiene que ver con la demografía, porque aunque sea una clase que no es muy dada en Guatemala en las universidades, en realidad las políticas públicas tienen que basarse sobre el número de habitantes que somos y que vamos a ser, porque es función atender las necesidades de todos y todas las habitantes de Guatemala. Y por último, es una acción de salud preventiva, porque totalmente evidenciado que mejora la vida de las mujeres, mejora la sobrevida infantil y mejora la nutrición. Entonces, para finalizar,
mejorar las condiciones de la vida de las mujeres, y ahí incluimos jóvenes y adolescentes y niñas, es la meta. A veces lo urgente no nos debe hacer olvidar lo que es esencial. Y para nosotras es esencial que la salud sexual y reproductiva esté presente en todos los programas y políticas de desarrollo, de reducción de la desnutrición y en el desarrollo del país. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Mirna Montenegro, y por supuesto que nosotros agradecemos sin duda alguna el aporte tan valioso que cada una de estas personas han aportado en esta mañana, que sin duda alguna nos ayudan a comprender de una mejor manera la importancia que tiene la planificación voluntaria familiar en el logro de los objetivos del programa Hambre Cero, que sin duda alguna ha sido una prioridad en el gobierno. Recordemos que a inicios de año fue lanzado precisamente el programa Hambre Cero en el municipio de San Juan Atitán, en Huehuetenango. Para hacer un poco de memoria, San Juan Atitán representa más del 91% de desnutrición en sus pobladores. Allí, las personas que viven sobreviven literalmente con menos de $1 al día. Hoy que conmemoramos el Día Mundial de la Población 2012, es de suma importancia también reconocer las necesidades de los jóvenes, en especial de las niñas adolescentes, que como hemos estado escuchando a lo largo de esta mañana, en países que se encuentran en vías de desarrollo, las complicaciones en el embarazo representan la muerte en niñas de entre 10 a 19 años. De igual manera, las infecciones de transmisión sexual están afectando duramente a los jóvenes que se encuentran en el rango de edad de 15 a 24 años. A continuación, tengo el gusto de presentar a ustedes a la ministra de Desarrollo Social, Luz Laín Friesta, que precisamente nos estará hablando acerca de la relación que existe entre la salud reproductiva y nutrición en el marco de la política social. Pues muy buenos días para todas y todos. Saludo aquí a la mesa y a las personas que nos acompañan, todos íconos sin duda de la lucha incansable en este país en favor de los derechos de la mujer y de una maternidad saludable. Lograr una Guatemala, como decía a la entrada, donde cada embarazo sea saludable y deseado, donde cada parto sea seguro y cada joven alcance una vida plena, es un propósito al que todos debemos unirnos, indudablemente. Sin duda alguna, hablando ya del tema que nos compete hoy, tener un espacio adecuado entre embarazos, el embarazo saludable y el parto seguro son clave para reducir la desnutrición. Eso nos lo dice la evidencia científica, nos lo ratifican los datos que vimos hoy. Mayor mortalidad materna en los lugares más pobres, en los lugares donde hay mayor desnutrición, donde hay menos acceso a servicios. O sea que ahí no tenemos ninguna duda de esa relación. Pero el primer paso para ir rompiendo ese ciclo desde el punto de vista del ciclo de vida de las personas empieza precisamente en el embarazo. Asegurar que una madre llegue bien nutrida, en condiciones apropiadas de salud, significa que se empieza a romper desde ya ese ciclo perverso de la desnutrición y la muerte. Porque una madre saludable, una madre bien alimentada, que se ha recuperado y que además es protegida por su familia y su sociedad, va a producir un niño o una niña que ya viene con la posibilidad y el potencial de desarrollarse, contribuir a su país y salir adelante. Lo contrario es lo que vemos y por lo que debemos tener una lucha incansable. Una madre exhausta, anémica, 40%, que casi 50%. Ya nos da un niño y una niña que nacen en adversidad, que ya han perdido gran parte de su potencial para el desarrollo mental, físico, social, etc. Entonces, pero lograr esto no es fácil. Yo me uno a la visión que nos presentaba el doctor Garcés de que
lograr la maternidad saludable, el espaciamiento de embarazos, el uso informado de métodos de planificación, debe tener una visión multidimensional y multisectorial, que debería de empezar primero con el empoderamiento o la potenciación de las capacidades de las mujeres, para que estén informadas, tengan la información, pero puedan decidir adecuadamente, con fuerza, sin temor, ejercer sus derechos. Y solo por citar un ejemplo, esto empieza por el fortalecimiento del nivel educativo y el nivel de ingreso de las mujeres. Segundo, otro gran desafío que tenemos, los servicios de salud. Desde el punto de vista de la política social, el aumentar o ampliar el acceso a servicios de salud de calidad y con pertinencia cultural, sin duda alguna es una prioridad, y en ese momento una coyuntura en la cual debemos trabajar mucho. Sigue siendo esto un gran reto. Si vemos el estudio de las brechas de servicios mínimos, es enorme. Se requieren más de 4,000 servicios de salud del primer nivel, porque aquí no estamos hablando de hospitales, estamos hablando de fortalecer ese primer nivel. Estamos hablando de la gran alianza que debe haber entre los servicios públicos y las redes comunitarias de salud, las abuelas comadronas, que son fundamentales en este aspecto. Especialmente importante es aquí que las mujeres tengan acceso también a sus controles prenatales, donde se les debe empezar a orientar sobre la importancia de lograr como mínimo 2 años entre cada embarazo. Y un punto importantísimo en esa visión multidimensional que tiene que ver mucho con la política social es el fortalecimiento de la familia para que pueda promover una maternidad responsable y protegida. Es terrible lo que estamos viendo del embarazo adolescente. Yo sí les pediría que todos nos unamos aquí para erradicar partos en niñas menores de 10, de 14 y hasta de 19, les diría yo. Porque no vemos aquí la implicación dentro de la ley de protección de la niñez y adolescencia. Una niña que da a luz a los 10 años es una violación a los derechos de esa niña. Bien lo presentó aquí Mirna, el caso de Florecita que nosotros encontramos en el barrido que hicimos para detectar la desnutrición aguda. Es un caso terrible donde está Florecita de 14 años abusada por alguien de su familia, nace su bebé a los 15, que abandona, estoy segura, no porque quiere, sino por su propia protección e incapacidad de proveer. La deja donde la abuela, que tampoco es proveedora, va a un servicio que no tiene todo lo que deseamos y él finalmente muere. Es horrible esto, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad, un marco legal importantísima comparado con los marcos legales de otros países de América Latina. Tenemos la ley de planificación, la ley de maternidad saludable, pero como diría Mafalda, como los 10 mandamientos, ¿verdad? Igual, no hacemos mucho. Además, terrible que nos ganemos otro campeonato. Primer lugar en el riesgo reproductivo, 51%, altísimo. Quiere decir que si yo, como adolescente hoy o como joven o como lo que fuera, las mujeres que están en edad reproductiva tienen 51% de tener un problema, mientras durante su embarazo y parto, y eso es tremendo. Medalla de bronce en mortalidad materna y con un pronóstico de que nos ganemos la de plata, según entendí. Porque si vieron los números, la tendencia a mortalidad va al alza, y eso también es terrible. Alguien me dijo una vez, por 600 mujeres que se mueren, digo, son 600 madres, y van a disculpar, pero la muerte de una madre desde el punto de vista de la política social es una pérdida irreparable, porque la madre es el agente que promueve el bienestar de la familia esencial. Aquí son las mujeres las que juegan ese rol fundamental.
bueno, el embarazo adolescente debe ser la peor medalla que tengamos, la más vergonzosa, porque Guatemala ocupa el primer lugar en la región y casi el segundo en el mundo de embarazo adolescente, y eso tenemos que eliminarlo. Yo quiero terminar diciendo que está comprobado, y lo vimos aquí, que la educación y el nivel de ingreso de las mujeres es lo que va a reducir la tasa de fecundidad. Lo que decía que es primero el pollo o el huevo o la gallina. ¿Somos pobres y por eso tenemos más hijos, o somos pobres porque tenemos más hijos? Han habido un gran debate, pero aquí es un círculo, el mismo círculo de la nutrición. Y es un círculo que debemos cortar y que pasa fundamentalmente por mejorar esas capacidades de las mujeres. Porque pueden haber servicios, pero si no hay esa comprensión y esa fuerza, no lo vamos a lograr. La política social en Guatemala está dirigida a promover el bienestar de las poblaciones más vulnerables, donde de acuerdo a los datos que nos presentaron y que todos conocemos, es donde existe menos acceso a servicios de planificación familiar, de salud reproductiva, más tasas de desnutrición. Pero la política social está dirigida a dotar de oportunidades y capacidades precisamente a esas familias. Y es ahí donde tenemos un nexo muy grande con el tema del día de hoy, que es la planificación informada y libre. Y para eso la política social nos indica que es obligación del Estado, no solo por el cumplimiento de los derechos, sino también porque la política social y la ley de creación reciente del Ministerio nos obliga a eso, a ampliar el acceso de esas poblaciones a servicios sociales de calidad y con pertinencia cultural. Y sin duda alguna este es un tema. ¿Por qué la política social ve tan importante la salud reproductiva y la maternidad saludable? Ya lo dije, número 1, para proteger a la madre, elemento esencial para el desarrollo social. Número 2, para proteger y promover las capacidades de los niños y niñas para que ya nazcan con su potencial y puedan desarrollarse. Y número 3, para fortalecer a la familia. Muy importante para mí y para todos nosotros debe ser esa adecuación de los servicios y de los programas a las características, cultura, creencia y realidad de cada una de nuestras comunidades, que creo que todavía tenemos mucho por avanzar en este tema. Entonces yo quisiera cerrar, porque me dieron el honor de que cerrara el día de hoy, recordando la vinculación que existe entre la salud reproductiva, el acceso a la planificación informada y libre, el espaciamiento de embarazos con la desnutrición infantil. Ya lo dijeron todos. 1, niños con bajo peso. Ya empezamos mal. 2, madre que está anémica, que se queda sin energía de un hijo con otro, no puede darle de mamar y se le da, lo poco que le da no tiene la calidad necesaria para que el niño ya crezca con inmunidad y con todo lo demás. Y tercero, la dificultad que representa para la familia proveer todos esos servicios, acceso a la alimentación principalmente y a la salud de los niños cuando se ha quedado la mamá totalmente agobiada, cansada, está anémica, no tiene los recursos necesarios, no tiene acceso. Entonces, además estoy seguro que todos nosotros reconocemos y sabemos la importancia que tiene la maternidad saludable para la reducción de la desnutrición. Por ahí estaba el libro del que era ministro en su momento en Chile cuando bajaron las tasas de desnutrición así, se llama Contra viento y marea, erradicando la desnutrición. Y en un párrafo él decía, nosotros nunca hubiésemos podido reducir la desnutrición si no hubiéramos impactado en la tasa de fecundidad y en salud reproductiva. Sigamos adelante, es una lucha ardua porque este es un tema de debate, pero creo que si nosotros tomamos posiciones de cordialidad donde discutamos nuestras diferencias, tenemos la obligación de mover esto y mejorar la situación. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señora ministra. Y efectivamente, estaba leyendo acerca de este tema tan importante y decía que si tuviéramos una planificación familiar adecuada, podríamos reducir cerca de un 71% los embarazos no deseados. Traducido a números, significa que sería reducir de un 77 a unos 25 millones de vidas anualmente. Actualmente cuesta casi cerca de 2.500 millones poder atender a casos de embarazos no deseados. Así culminamos esta actividad. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el Día Mundial de la Población 2012, en el cual además hemos reflexionado acerca de la importancia que tiene planear significativamente una vida sexual adecuada, precisamente para lograr los logros del Pacto Hambre Cero. A continuación, les dejo entonces con algo también sumamente esperado por algunos, que es el refrigerio que les estará esperando en los pasillos laterales del Patio de la Paz. Muchísimas gracias por su fina atención, que tengan un excelente día.